Bienvenidas y bienvenidos al curso de Gerencia de Riesgos. Mi nombre es Erika Sequeira Rojas y hoy les voy a hablar sobre las normas y estándares de gestión integral de riesgos. Principalmente, hoy me voy a referir a 4 marcos de referencia muy importantes para la gestión de riesgos. El marco de referencia de Basilea, que está formado por 3 normas, que son la 1, la 2 y la 3. El marco estándar para la gestión integral de riesgos conocido como COSO ERM, la ISO 31000, que es la norma estándar de la ISO para la gestión integral de riesgos, y vamos a conversar sobre las normas generadas por la Contraloría General de la República, donde piden el sistema específico para la valoración de riesgos institucionales de cualquier entidad pública, que se conoce mejor como CEBRI. Al final de esta unidad número 2, ustedes van a tener la capacidad de poder profundizar, entender, comprender todos los componentes que son necesarios para diseñar e implementar un sistema que permita una eficiente administración de los riesgos utilizando estos estándares. ¿Qué es el Comité de Basilea? Es un organismo internacional que está encargado a nivel mundial de regular todo el tema prudencial de las entidades financieras, en particular de su solvencia. ¿Y a qué nos referimos con esa supervisión prudencial? Bueno, es la verificación de la solidez y de la solvencia de las entidades supervisadas, de tal forma que se pueda proteger a los clientes de las entidades como también a los acreedores particulares. Entonces, se preocupa sobre todo de que los bancos tengan solvencia y su objetivo principal es fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Está formado por todos los gobernadores de los bancos centrales de las 10 potencias mundiales, mejor conocido como el Grupo de los 10. En el origen del comité se encuentra la idea adquirida en ese momento de que los problemas de alguna entidad se propagaban fuera de sus fronteras con rapidez. Por ejemplo, este hecho lo encontramos con la quiebra de uno de los bancos alemanes más importantes del mundo, mejor conocido como Banco Hersat, ubicado en la República Federal de Alemania. Este banco fue intervenido en junio de 1974 por las autoridades alemanas ante su falta de viabilidad. Entre algunas medidas que se tomaron en aquella oportunidad, y esta foto que ustedes ven ahí es de la captura de uno de esos momentos que se vivió en junio de 1974 frente al banco, y entre algunas de las medidas que se tomaron fue que las cuentas en dólares que el banco mantenía en su sucursal de Nueva York fueron congeladas. Entonces los clientes preocupados por su dinero salieron a manifestarse durante días frente a la sede central en Colonia, Alemania. Y esta crisis se considera el mayor colapso bancario que ha golpeado a Alemania. Y para prevenir otro desastre de ese tipo, de esa misma naturaleza, se adoptaron ciertas medidas. Y una de las más importantes fue la creación del primer Fondo de Garantía de Depósitos Voluntarios, generado por la Asociación Federal del German Bank en 1976. Este podríamos decir que es el inicio o el origen que da a pie a los acuerdos de Basilea, que son entonces una serie de directrices elaboradas por el Comité de Basilea y que el primero lo tenemos, como ya les mencioné, a finales de 1974 para evitar este tipo de riesgos que conocemos como riesgos sistémicos, ¿verdad? Una situación que pasó en Alemania genera problemas del otro lado del mundo en Nueva York, a ciudadanos, a clientes de ese banco, pero en Nueva York, ¿verdad? Entonces, riesgos sistémicos o situaciones de pánico bancario, ¿verdad? Que generan un colapso, pueden generar un colapso. Y que en este caso en particular tuvieron su origen en las turbulencias financieras registradas en los mercados de divisas. De las ideas más importantes que tenemos que recordar al finalizar el estudio de esta unidad, de este tema en particular, de los acuerdos de Basilea, es que fueron aprobados por los gobernadores y los supervisores de las mayores economías del mundo, de las grandes potencias mundiales. Y estos documentos que fueron aprobados se relacionan específicamente a 4 temas. El primero es, el primer tema que mencionan estos acuerdos son los principios sobre la actividad transfronteriza y cómo debe ser la cooperación
entre los supervisores de una entidad y de otra. El otro tema que aborda los acuerdos de Basilea son cuáles son las medidas que se deben implementar en todos los bancos que pertenecen a esas fronteras, a esos países, cuáles son esas medidas que permitan garantizar que se tiene el capital suficiente, ¿verdad? Que cada banco tiene un capital suficiente para que en el caso de que un banco se vea en problemas de solvencia, no se traiga al traste al resto de los bancos, ¿verdad? No haya un riesgo sistémico. Y sobre todo también que ese banco no colapse. Después, otro tema que aborda siempre es al respecto de cuáles son los principios básicos, los estándares que todo banco que pertenezca a estas fronteras debe tener implementados. Y por último, pero no menos importante, se aborda el tema de la gestión de riesgos y otros aspectos relevantes. Y vamos a ver, bueno, ustedes van a ver en las lecturas que al principio se le da mucho énfasis al riesgo de crédito, al riesgo de mercado y posteriormente se le da igual importancia al riesgo operativo y al riesgo de liquidez. De tal forma que al día de hoy existen tres acuerdos de Basilea. El primer acuerdo fue publicado en el año 1988. Aquí se establecieron unos principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria, así como se estableció cuál es el capital regulatorio, es decir, cuál es el capital mínimo que todo banco tiene que tener para garantizar los temas de solvencia y gestión de riesgos, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y protegerse, ¿verdad? Esa es la idea de ese capital regulatorio, protegerse ante una eventual quiebra. Además, en el Acuerdo de Basilea I se estableció que el capital mínimo debería ser al menos un 8% de los activos ponderados por su riesgo. Y esto, en el momento en que se estableció, solo se habló del riesgo de crédito, ¿verdad? ¿Cómo cubrirse ante el riesgo de crédito? También es importante mencionar que aquí se establece por primera vez la definición de capital regulatorio y se divide en dos categorías que se conocen a lo largo de la historia como el Tier 1 y el Tier 2. Y esto depende, bueno, en función de si cumplían ciertos requisitos en cuanto a la capacidad de absorber pérdidas, así como permanecer y protegerse de ese quiebre. Entonces, fueron dos elementos que para los siguientes acuerdos 2 y 3 desaparecen. Pero bueno, es importante entender que nace en Basilea I. Pero este acuerdo, al ser el primero, tenía ciertas limitaciones, no contemplaba ciertos aspectos importantes de la gestión de riesgos bancaria y entonces en el año 2004, en junio del 2004 para ser más explícitos, es sustituido por el Acuerdo de Basilea II. El Acuerdo de Basilea II introduce nuevos elementos que permiten aplicar mejores prácticas internacionales en las diferentes entidades financieras y poder tener una regulación de capital más madura. Entonces, en este acuerdo número 2, además de exigir capital, trae adicionalmente un objetivo adicional que es servir de estímulo para mejorar la gestión de los riesgos de las entidades de intermediación financiera, lo cual va a permitir que se garantice la estabilidad de los sistemas financieros de los países donde están estas entidades y obviamente los sistemas económicos. Entonces, sí es importante que ustedes comprendan que el acuerdo número 2 de Basilea tiene tres pilares. Uno nos habla de cuáles son los requerimientos mínimos para hacer el cálculo de ese capital y va a mantener la definición que trae Basilea 1 de lo que es el capital, pero nos va a explicar con mayor detalle, con mayor claridad, cómo se calcula y qué son los activos, el valor de los activos al ponderarlos por riesgo, o sea, al tomar en cuenta el riesgo que hay detrás de esos activos. Y ya no solo hablamos del riesgo de mercado, sí, ya no solo hablamos del riesgo de crédito, sino que también incluimos riesgo de mercado y riesgo operativo. Y se nos dan tres modelos principales para poder hacer este cálculo. El método estándar para poder hacer este cálculo de capital, tomando en cuenta esos tres tipos de riesgo. El método estándar es el que, aunque mi organización no sea exactamente igual al resto, pues yo lo voy a utilizar de la misma manera. O podríamos tomar el método
avanzado, el AMA, que es ya utilizando, por ejemplo, simulaciones de Monte Carlo o un VAR histórico o, bueno, otra serie de herramientas, pero se ocupa una serie de datos importantes, ¿verdad? Entonces, que este acuerdo deja a criterio de cada entidad financiera cuál de estos métodos puede utilizar. En el año 2010 nace el Acuerdo de Basilea III y este acuerdo nace como respuesta a la crisis financiera del 2008. Y entonces el Comité de Basilea elabora un marco de supervisión donde toma en cuenta las falencias que detectó en el Acuerdo de Basilea número 2. ¿Y por qué hablamos de falencias? Bueno, porque los elementos que explican la crisis del 2008, el tema de los títulos subprime, por ejemplo, y todo el colapso que ya hemos hablado, ¿verdad? Que hablamos en unidades anteriores, donde comprendimos mejor esto que generó la crisis del 2008, bueno, nos damos cuenta que la supervisión podría haberse mejorado, habían ciertas vulnerabilidades y entonces el Comité de Basilea detecta estas situaciones y las desea corregir en el Acuerdo de Basilea III. Hay riesgos que no se contemplan o que no se tenían del todo en el radar, como el riesgo de liquidez, y de tal forma que en el Acuerdo de Basilea III hay un aumento de los requerimientos de capital. Se vuelve más estricto en ese sentido y hace un énfasis en la adecuada gestión de la liquidez de las instituciones financieras. Además, enfatiza y pone algunas pautas para gestionar el riesgo sistémico, sobre todo en las instituciones financieras de gran tamaño, porque es ahí las que pueden representar un mayor riesgo para la estabilidad de los sistemas financieros. Este acuerdo de Basilea III ha sido difícil su implementación para muchas de las entidades, entonces ha habido retrasos y el Comité de Basilea ha extendido, ¿verdad?, las fechas en el cumplimiento de este acuerdo y todavía en el 2021, debido a la situación económica que pasamos por la pandemia, se aplazó una vez más su implementación, que estaba para el 2023, y se amplió el plazo. Se les dijo a las entidades financieras que conforman ese grupo de los 10, ¿verdad? Las grandes potencias, que tenían el plazo para poder terminar la implementación del Acuerdo de Basilea III el año 2028. Los países que no pertenecemos a este grupo de los 10, de igual forma tomamos esos estándares que son mejores prácticas internacionales y es a través de las superintendencias que se ven reflejados en los acuerdos, ya sea de cada superintendencia o en los acuerdos que ahora se conocen como acuerdos del CONACYT, ¿verdad? Que es el mismo acuerdo que es una sombrilla para todos los otros tipos de entidades, ya sean entidades financieras que tienen como supervisor a la SUGEF, pero también tenemos las entidades que trabajan con pensiones, pero que son reguladas por la SUPEN, o las entidades como la Bolsa Nacional de Valores, que están más ligadas a la SUGEVAL, ¿verdad? O las aseguradoras, que están supervisadas por la SUGES. Entonces, lo que les quiero decir es que hay acuerdos que toman de estos acuerdos de Basilea lo mejor y es a través de esa forma es que se implementan aquí en el país. En resumen, si comparamos los tres acuerdos de Basilea, Basilea I viene a homogenizar los estándares, los requerimientos, las normas, para que sean aplicadas de igual forma en todas las entidades financieras. Basilea II nos ayuda a sensibilizarnos y ajustarnos mejor en la gestión de riesgos porque incorpora otro tipo de riesgos igual de importantes de gestionar en las entidades financieras, y Basilea III viene a perfeccionar, a corregir, a hacer más precisa, más exacta, más eficiente esa gestión integral de riesgos en las entidades financieras. Otro de los estándares para la gestión integral de riesgos ha sido elaborado por COSO. COSO es una organización compuesta de organismos privados establecida en los Estados Unidos que se dedica a proporcionar modelos comunes de orientación a las entidades
sobre varios aspectos fundamentales. El modelo que tenemos ahora, vigente en este momento, se llama COSO-ERM. Estos son los elementos, los temas que contempla la norma. Primero, nos habla o se refiere a la gestión ejecutiva y de gobierno que debe estar presente para una eficiente gestión integral de riesgos. También nos da lineamientos sobre la ética empresarial que es importante de mantener para garantizar esa gestión de riesgos eficiente en las entidades financieras. El control interno en la organización. Cómo debe ser la gestión del riesgo empresarial, cómo controlar el fraude y cuál es la mejor manera de realizar la presentación de los informes financieros dentro de cada una de estas entidades. El objetivo del modelo COSO-ERM es evaluar los riesgos relevantes para las compañías. Pueden ser riesgos financieros, estratégicos, operativos, cualquiera de ellos. Y nos permite priorizar esos riesgos y tomar decisiones informadas de cómo manejarlos. Los planes de gestión de riesgos que se crean estiman el impacto de varias amenazas y describen las posibles respuestas si una de estas amenazas se materializa. Pero no solo es hacer la valoración de esos riesgos, sino que necesitamos ciertos componentes que apoyan el sistema de gestión integral de riesgos que tengamos en la organización si estamos aplicando este modelo COSO-ERM. El primero de ellos es el gobierno y la cultura. El segundo pilar es la estrategia y cómo se establecen los objetivos de ese sistema de gestión de riesgos. El tercer tema es cómo evaluar el desempeño del sistema, ¿verdad? Evaluar su eficiencia, qué tan eficiente o no es el sistema. Y el siguiente pilar, y no menos importante, es cómo se revisa el modelo y se monitorean los riesgos y la interacción que esos riesgos tienen en la organización. Y finalmente, tenemos todo el tema de cómo informar y comunicar y desarrollar los informes que deben ser enviados y dados a conocer en todos los niveles de la organización. Entonces, este es otro de los estándares que tenemos para aplicar eficientemente en nuestras organizaciones el modelo de gestión integral de riesgos. Otro estándar igual de importante para la gestión integral de riesgos es la norma ISO 31000, cuya última versión se generó en el año 2018. Esta norma nos introduce en el tema de gestión integral de riesgos y después nos habla de cuáles son los principios que deben regir este sistema, ese modelo para la gestión integral de riesgos, cómo se define el marco de trabajo y que, bueno, para que ustedes me entiendan cuáles son las reglas del juego para que se pueda dar esa gestión integral de riesgos eficiente. Y finalmente nos explica la norma cuál es el proceso de gestión de riesgos. Estos son los principios de la ISO 31000-2018. ¿Y a qué nos referimos con los principios? Son los aspectos esenciales que en toda organización deben existir para garantizar que se cuente con un modelo de gestión integral de riesgos eficiente. Vean, en primer lugar, que en el centro tenemos que todo sistema de gestión integral de riesgos debe crear y proteger el valor de la entidad, de la organización. Es decir, todas las acciones, todas las actividades que vayamos a ejecutar deben ser para crear mayor valor del que tiene la organización o para proteger el valor que actualmente tiene. Y está en el centro para recordarnos que esta es la parte esencial de cualquier modelo de gestión integral de riesgos, la creación o la protección del valor de una entidad o una organización. Seguidamente tenemos otros principios y vean que es un círculo porque ninguno es más importante que el otro, sino que podríamos empezar por cualquiera, que todos son vitales, son fundamentales para que tengamos ese sistema eficiente. Por ejemplo, tiene que estar integrado, o sea, ese modelo, ese sistema, tiene que estar integrado con lo que se hace día a día. No puede ser que en la organización, por un lado, estemos en la operativa normal y por aparte estemos con el tema de riesgos y la valoración de riesgos y la gestión de los riesgos. No tiene que ir totalmente integrado con el quehacer, con el core de la organización. Tiene que ser un modelo estructurado y exhaustivo en el sentido de que
Todos en la organización tienen que saber cuál es su rol dentro de ese modelo de gestión integral de riesgos y también tiene que ser un sistema o tiene que tener como principio que sea adaptable. ¿Qué quiere decir? Que si los tiempos cambian, si los objetivos de la organización cambian, si eso va a generar que los riesgos cambien y el modelo tiene que adaptarse a esa realidad. No puede ser que en la organización dejemos de hacer cosas o no podamos cambiar la estrategia porque el modelo para la gestión de riesgos es una camisa de fuerza. Tiene que ser inclusivo, o sea, todos en la organización tienen que participar y tiene que ser activo, tiene que ser dinámico. No puede ser esos modelos que se valoran los riesgos una vez al año y ya nadie más se acuerda de esto, sino que tiene que ir en línea con los cambios que tiene la organización y nace de la mejor información disponible. ¿En qué sentido? En que no podemos esperar tener toda la información para tomar decisiones, sino que el sistema debe permitir más bien darle información sobre riesgos a los tomadores de decisiones de tal forma que en ese momento, con esa información, se puedan de igual forma tomar decisiones convenientes para la organización. Debe incorporar todos los factores humanos y culturales de tal manera que debe estar acorde con la cultura de la organización y tiene que tener en cuenta la mejora continua. Es decir, nunca se acaba de mejorar. Hoy tenemos un sistema, puede ser muy robusto, pero siempre encontraremos oportunidades de mejora. Ese es otro principio fundamental que es necesario, igual que los otros, para poder tener en como lo dice la ISO 31000 2018, un sistema de gestión integral de riesgos efectivo que agregue valor a la organización. También necesitamos un marco de trabajo. ¿Y esto qué significa? Primero que todo, y por eso está en el centro, tenemos que contar con el liderazgo y compromiso de la junta directiva de la entidad. Sin ese compromiso, sin ese liderazgo, no se puede avanzar. Pero una vez que tenemos a la cabeza de la organización con las ganas de trabajar y con el compromiso, tenemos que diseñar un marco de políticas que nos ayuden a definir las reglas del juego. Y dentro de esas reglas del juego, por ejemplo, tenemos el apetito por el riesgo y las escalas de tolerancia. Tenemos que definir una declaración de apetito al riesgo. Tenemos que definir cuáles son los riesgos que necesitamos gestionar en la organización y con qué recursos vamos a gestionar eso. Pero también tenemos el tema de la implementación de ese modelo, ¿verdad? Tenemos que establecer cuándo, quiénes y cómo se va a implementar, cómo se va a hacer la valoración de qué riesgos se va a hacer, qué variables vamos a tomar en cuenta y cómo se va a integrar a esto a todos los niveles de la organización. Tenemos que eso definirlo también en este marco de trabajo y finalmente cuál va a ser el mecanismo de mejora, a través de qué forma, de qué proceso, de qué canal es que vamos a poder buscar y encontrar las vulnerabilidades, las debilidades del modelo y poder mejorar, ¿verdad? Estar en esa constante mejora continua. Este es el proceso para la valoración de los riesgos, independientemente del tipo de riesgo del que estemos hablando. Es decir, podemos hacerlo para riesgos de crédito, de mercado, riesgo operativo, riesgo de reputación, etc. Porque lo primero que tenemos que definir es cuál es el alcance de esa valoración que vamos a hacer. Tenemos que hacer un análisis del contexto interno y externo de la organización y cuáles son los criterios para poder definir si el riesgo está fuera de tolerancia o no, o sea, cuál es el apetito por el riesgo, cuál es la escala de tolerancia. Una vez que tenemos eso, nos vamos a la segunda parte del proceso, que es evaluar el riesgo. Y para evaluar el riesgo, primero tenemos que identificar el riesgo con sus tres componentes, evento, causas y consecuencias, hacer un análisis de ese riesgo, o sea, cuál es la probabilidad de que se materialice y cuál podría ser el impacto si se materializa, y eso al final nos va a dar lo que conocemos como riesgo inherente. El riesgo propio de un elemento, ya sea que estemos valorando un proceso, estemos valorando un portafolio de inversiones o de crédito, que estemos valorando un proyecto, ¿verdad? O un cambio en una norma, siempre vamos a hacer ese análisis de probabilidad de impacto del riesgo y una vez que tenemos ese nivel de riesgo inherente, identificamos qué controles tenemos implementados y hacemos esa valoración del riesgo para ver si el riesgo residual
está dentro de los parámetros de aceptación, o sea, está alineado al apetito por el riesgo de la organización, o si por el contrario se sale, está fuera de ese apetito por el riesgo. Si es así, si está fuera del apetito, pues tenemos que ir a identificar cómo tratar ese riesgo. Y hay muchos tratamientos de riesgo que ya sea que lo aceptemos o que le cambiemos la probabilidad o le queramos cambiar el impacto o lo mitiguemos o simplemente lo aceptemos, ¿verdad? Y decimos, no, si vamos a tomar ese riesgo, aunque esté fuera del apetito de nuestra organización, por las razones que fueran. Una vez terminado esa parte del proceso, pero no menos importante es poder comunicar esos resultados y que estén ahí disponibles para que se consulten en cualquier momento. Con un tema de que aquí la transparencia en estos sistemas es fundamental. Es importante considerar a todas las partes interesadas, a todos los grupos de interés, pero también es importante poderles dar un seguimiento y revisión. Cómo se van comportando esos riesgos a lo largo del tiempo y si hay alguna situación anómala, cómo se registra esa situación y nos permite ir a analizar, ver si hay que actualizar esos riesgos que antes habíamos revisado. Y finalmente el modelo o el proceso nos dice, hay que poder llevar informes sobre estos riesgos a todos los niveles de la organización. Y vean, esta es la norma ISO 31000. Yo las invito a que vayan a ver los videos complementarios porque ahí explicamos de forma mucho más detallada todos los procesos de la norma ISO 31000 y además una hermana que es de parte de estas familias de la norma, la 31010, donde nos explica también esta norma cuáles son todas las herramientas que podemos utilizar para identificar, analizar o valorar los riesgos. Así que una vez que vean este video, les invito a que vayan a revisar los videos complementarios donde se puede profundizar aún más en cada uno de estos temas que les he venido conversando. Otro estándar que tenemos a lo interno de Costa Rica es la Ley de Control Interno, que es conocida por el número, la Ley 8292, donde se establecen los criterios mínimos que toda entidad pública debe tener en su sistema de control. Y para ello nos da ciertas pautas para establecer este modelo, ponerlo a funcionar, darle mantenimiento y poco a poco aplicándole la mejora continua por medio de la evaluación de los resultados del modelo. Entonces, ¿a quiénes les aplicaría este estándar? Bueno, desde la Contraloría General de la República y a todos sus órganos sujetos de fiscalización, ¿verdad? Todos los órganos que están sujetos de fiscalización por la Contraloría General de la República deben aplicar esta ley de control interno. La ley de control interno lo que permite es garantizar que todas las instituciones tienen diseñados y que ejecutan actividades para proporcionar una seguridad razonable que les ayude a cumplir los objetivos institucionales a cada una de ellas. Y estos objetivos son proteger y conservar el patrimonio que es público, ¿verdad? Todo el dinero público, esos recursos públicos tienen que protegerse y conservarse. Además, al aplicar la ley de control interno, lo que se busca es exigir confiabilidad y que la información sea oportuna, garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y también cumplir con el ordenamiento técnico y jurídico, es decir, seguir la ley. Tenemos 5 componentes funcionales del sistema de control interno. Primero, el ambiente de control. ¿Cómo debe ser ese ambiente? Vean que es similar a este marco de trabajo que les mencionaba de la norma ISO 31000. Después, ¿cómo debería ser el proceso de valoración del riesgo? ¿Cuáles deben ser esos sistemas de información que puedan acompañar y soportar este proceso de control interno? ¿Cómo deben implementarse todas las actividades que permitan garantizar que el control interno cumpla los 4 objetivos que les mencioné? Y finalmente, ¿cómo se le da seguimiento a todo este sistema? Porque al final, entonces, todos estos componentes permiten generar un sistema de gestión de riesgos que la Contraloría General de la República ha llamado CEBRI, que significa
Sistema Específico para la Valoración de Riesgos Institucionales, SEBRI. Muchísimas gracias por su atención. Las invito a revisar con mayor detenimiento los videos complementarios donde se explica con más detalle cada uno de los conceptos que hemos visto en este tutorial. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.